El viaje en el tiempo dejó de ser un sueño cuando la humanidad comprendió que el pasado no resistía la observación. Los primeros saltos temporales no alteraron guerras, no salvaron vidas importantes ni cambiaron fechas históricas. Fueron desplazamientos pequeños y controlados, realizados por equipos científicos que creían que el tiempo era un camino fijo, indiferente al tránsito. Volver unos minutos, unas horas, unos días. Observar. Registrar. Regresar. El regreso siempre fue la verdadera prueba. El proyecto Ánfora surgió para garantizar que cada viajero regresara exactamente al mismo presente del que había partido. Para ello, el presente era mapeado con obsesión, patrones climáticos, ruido de fondo cósmico, flujos globales de datos, microvariaciones gravitacionales. Todo era registrado, catalogado y transformado en una firma temporal única. En teoría, era imposible fallar. En la práctica, el error apareció demasiado pronto para ser ignorado. Los primeros viajeros informaron sensaciones extrañas tras el regreso. Nada físico, nada medible. Solo la vaga percepción de que algo estaba fuera de lugar. Un edificio que parecía más alto de lo que debería. Una ruta de tráfico ligeramente diferente. Un acontecimiento histórico reciente que seguía existiendo, pero parecía haber ocurrido con otro peso. Los informes fueron archivados como efectos psicológicos de la desorientación temporal. Hasta que los datos comenzaron a discrepar. Los analistas del proyecto Ánfora detectaron discrepancias mínimas entre los registros del presente antes y después de los viajes. No eran grandes cambios. Eran desviaciones estadísticas, probabilidades alteradas, cadenas causales ajustadas en puntos casi invisibles. Como si el presente hubiera sido reescrito con extremo cuidado, evitando rupturas evidentes. El tiempo no se estaba rompiendo. Se estaba corrigiendo. Fue en este contexto que Elías Morel se convirtió en un viajero recurrente. Elías no era el más brillante ni el más audaz. Era metódico, predecible, emocionalmente estable, exactamente el tipo de perfil considerado seguro para misiones repetidas. Su función era simple, realizar saltos cortos al pasado reciente, observar eventos controlados y regresar. Regresó decenas de veces. Y con cada regreso, algo se alejaba un poco más. Elías comenzó a notar patrones incluso antes de que los sistemas detectaran anomalías críticas. Personas que recordaba con claridad ahora tenían historias ligeramente distintas. Decisiones personales tomadas semanas antes parecían haber sido hechas por versiones alternativas de sí mismo. Fotografías antiguas seguían allí, pero evocaban recuerdos que no coincidían perfectamente con lo que sentía recordar. Nada era suficiente para probar una ruptura. Pero todo era suficiente para sugerir desplazamiento. Los científicos del proyecto Ánfora se resistían a la conclusión evidente. Admitir que el regreso no era absoluto significaba aceptar que cada viaje creaba un presente nuevo. Un presente casi idéntico, pero no el mismo. Significaba aceptar que los viajeros no estaban volviendo a casa. Estaban llegando a versiones de ella. El concepto de un presente original comenzó a perder sentido. Si cada regreso producía una hora ligeramente diferente, entonces el punto de partida dejaba de existir en el instante del viaje. El tiempo no permitía ser atravesado sin costo. Cobraba continuidad como precio. Los viajeros eran el pago. Elías fue el primero en comprender el verdadero alcance del descubrimiento. No solo se sentía desplazado. Estaba acumulando presentes que ya no le pertenecían. Y en algún lugar fuera de su alcance, el presente verdadero, aquel donde había comenzado su primer viaje, se volvía cada vez más inaccesible, enterrado bajo capas sucesivas de realidades casi idénticas. El viaje en el tiempo funcionaba. El regreso, no. Y la humanidad aún no comprendía que cada salto estaba borrando silenciosamente el camino de vuelta. El proyecto Ánfora comenzó a cambiar de naturaleza cuando Elías dejó de ser un caso aislado. Otros viajeros empezaron a relatar sensaciones similares a las suyas. Al principio, los informes eran demasiado vagos para generar consenso, una sensación constante de retraso,
como si el mundo reaccionara medio segundo después de lo esperado, pequeños fallos en el reconocimiento facial de sistemas automatizados, recuerdos que permanecían vívidos incluso cuando los registros oficiales indicaban versiones diferentes de los hechos. El tiempo parecía aceptar la presencia de los viajeros, pero no los reconocía por completo. Los científicos intentaron cuantificar el fenómeno y llegaron a un concepto inquietante: desplazamiento acumulado. Cada viaje no solo alteraba el presente, desplazaba al viajero con respecto a la realidad a la que regresaba. El mundo permanecía funcional, coherente y casi idéntico, pero el viajero se convertía en un elemento ligeramente fuera de fase. Como una pieza correcta en un rompecabezas equivocado. Elías percibió esto cuando comenzó a encontrar personas que lo recordaban, de formas que no coincidían con su propia memoria. Relaciones profesionales existían sin el peso emocional que él recordaba. Decisiones atribuidas a él aparecían en los registros como si hubieran sido tomadas con otra intención, otro tono, otra urgencia. El mundo lo aceptaba, pero no lo reconocía por completo. Para reducir el riesgo, el proyecto Ánfora estableció límites. Ningún viajero podía realizar más de un número específico de saltos. Las ventanas temporales se acortaron. Los equipos comenzaron a rotar a los operadores para evitar acumulaciones excesivas. En teoría, esto preservaría la integridad psicológica y causal de los involucrados. En la práctica, el problema no estaba en la mente. Estaba en la estructura del tiempo. La primera desaparición ocurrió durante una misión trivial. Una viajera experimentada realizó un salto de pocas horas, observó un evento ya documentado e inició el regreso dentro de los parámetros ideales. El sistema registró la reentrada temporal con precisión absoluta. La viajera no regresó. No hubo explosión, falla energética ni ruptura detectable. Los sensores indicaron un retorno completo, pero el espacio físico que debía ser ocupado permaneció vacío. Como si el tiempo hubiera aceptado el objeto, pero rechazado el contenido. Los registros del pasado confirmaban la existencia de la viajera. Los datos de la misión permanecían intactos. Solo el presente parecía no tener lugar para ella. El equipo entró en estado de alerta máxima. Los intentos por localizar variaciones del presente fracasaron. Ninguna anomalía global, ninguna alteración histórica significativa, ninguna bifurcación clara. El mundo continuaba con normalidad, indiferente al hecho de que alguien simplemente había dejado de existir en el ahora. Elías comprendió algo antes que los demás. La desaparición no era un error. Era una consecuencia. El tiempo estaba tolerando un número limitado de regresos. Cada viajero que cruzaba repetidamente la frontera acumulaba una especie de deuda causal. Cuando esa deuda superaba un umbral invisible, el tiempo no colapsaba. Seleccionaba. El viajero no era devuelto. No porque hubiera muerto, sino porque ya no existía un presente compatible para recibirlo. El descubrimiento dividió al proyecto Ánfora. Algunos científicos defendieron la suspensión inmediata de los viajes. Otros argumentaron que el fenómeno debía ser comprendido antes de tomar decisiones irreversibles. El conocimiento, por peligroso que fuera, parecía preferible a la ignorancia. Mientras tanto, los viajeros restantes comenzaron a sentir algo nuevo. No solo desplazamiento, sino aislamiento. Compartían recuerdos que nadie más confirmaba. Recordaban versiones del mundo que ya no existían o que quizá nunca habían existido en ese presente específico. Se convirtieron en extranjeros en realidades casi idénticas a las suyas. Elías comenzó a preguntarse cuántos presentes le quedaban. Cuántas versiones de la hora seguirían siendo compatibles con su existencia. Y si, en algún momento futuro, él también sería rechazado por el tiempo, no con violencia, sino con absoluta indiferencia. El viaje en el tiempo no estaba creando paradojas. Estaba creando huérfanos temporales. Y la humanidad acababa de descubrir que observar el pasado tenía un precio, cada regreso borraba silenciosamente la posibilidad de pertenecer. Después de la primera desaparición, el proyecto Ánfora dejó de funcionar como un experimento científico y pasó a operar como una carrera contra el tiempo.
Los analistas llegaron a una conclusión inevitable: si cada regreso creaba un presente ligeramente distinto, entonces debía existir un punto inicial, un presente base desde el cual todas las variaciones se habían acumulado. Un presente original. La hipótesis era tan simple como desesperada: quizá era posible regresar a ese punto e interrumpir la cadena de desplazamientos. No para salvar el pasado, sino para salvar a los viajeros. Elías se volvió central en esta búsqueda. Su alto nivel de desplazamiento acumulado lo hacía inestable, pero también único. Llevaba consigo recuerdos que ya no existían en ningún registro oficial. Recuerdos de decisiones, personas y acontecimientos que no podían localizarse en ninguna versión de la hora. Era, al mismo tiempo, prueba y síntoma del problema. Si el presente original aún existía en algún lugar del continuo temporal, Elías estaba más cerca de él que nadie. Los cálculos revelaron algo inquietante: el presente original no estaba fijo en el tiempo. Se alejaba con cada nuevo viaje, como un punto que retrocede en el horizonte. El tiempo no se ramificaba en árboles visibles. Se compactaba, eliminando versiones incompatibles y preservando solo las más estables. El pasado seguía siendo accesible. El presente, no. El equipo autorizó una operación extrema, un salto de retorno profundo, no para observar, sino para intentar anclar la conciencia de Elías al presente inicial. El objetivo no era cambiar acontecimientos, sino realinear la causalidad. Hacer que el viajero cayera de nuevo en la versión de la hora donde había comenzado su primer viaje. Fue un intento sin precedentes. El riesgo era absoluto. El salto se realizó dentro de los parámetros matemáticos más conservadores jamás calculados. Aún así, los sistemas comenzaron a registrar inestabilidad antes de que la maniobra se completara. No una falla energética, sino una pérdida progresiva de correspondencia entre los datos del viajero y el universo que lo rodeaba. Como si Elías estuviera llegando a un lugar que ya no aceptaba su existencia. Cuando el retorno se completó, Elías estaba presente. Físicamente intacto. Consciente. Funcional. Pero el mundo a su alrededor mostraba una diferencia cualitativa. El proyecto Ánfora no existía. No había registros, edificios, archivos ni vestigios de que la investigación sobre viajes temporales hubiera comenzado. Las tecnologías que permitían los saltos temporales simplemente nunca se habían desarrollado en ese presente. La humanidad seguía una línea histórica coherente y estable, completamente ignorante de lo que casi había descubierto. Elías había regresado. Pero no al presente original. Había caído en un presente anterior a la creación misma del problema. La constatación fue devastadora. El tiempo no permitía que el error fuera corregido. Al intentar regresar al origen, el sistema había sido rechazado y redirigido a una versión más antigua y estable, donde el riesgo nunca había existido. El tiempo no quería ser corregido. Quería ser olvidado. Elías comenzó a comprender el patrón final. Cada intento de corrección no acercaba al viajero a su hogar. Lo alejaba aún más, empujándolo hacia presentes cada vez más incompatibles con su propia historia personal. El presente original no estaba perdido en el pasado. Había sido borrado por el propio acto de intentar alcanzarlo. Al insistir en observar el tiempo, la humanidad había creado un sistema que se defendía mediante la sustracción. En lugar de destruir realidades, las volvía inaccesibles. En lugar de matar viajeros, los excluía de la hora. Elías era la prueba viva de que el tiempo poseía un mecanismo de autopreservación. Permitía visitas. Pero no toleraba la insistencia. Con esta comprensión, quedó claro que quedaba poco por hacer. Cada nuevo intento de rescate condenaría a más viajeros al mismo destino. El tiempo no ofrecía castigos violentos. Ofrecía algo peor, la pérdida total de pertenencia. El proyecto Ánfora no estaba fallando. Estaba siendo deliberadamente ignorado por el propio universo. Y en algún punto más allá de cualquier alcance posible, los viajeros desaparecidos no estaban muertos. Vivían en presentes a los que nadie más podría llegar jamás.
El descubrimiento de que el tiempo rechazaba cualquier corrección destruyó la última ilusión de control del proyecto Ánfora. Los datos del salto de Elías eran demasiado claros para ser negados. El tiempo no recompensaba la insistencia. No ofrecía caminos de regreso. Cada intento de rescate no reducía el problema, empujaba a los involucrados hacia realidades cada vez más incompatibles. El error no se acumulaba en el sistema. Se acumulaba en las personas. La dirección del proyecto se reunió para evaluar lo que aún podía hacerse. Ya no existía justificación para nuevas travesías bajo el argumento científico. El costo había dejado de ser abstracto. Tenía nombres, rostros y ausencias tangibles. Cada viajero perdido dejaba atrás un presente que seguía funcionando como si nunca hubiera existido. El mundo no los extrañaba. Esa fue la constatación más cruel. Las simulaciones finales indicaban que, incluso sin nuevos viajes, el desplazamiento acumulado de los viajeros restantes persistiría. Seguirían vivos, pero cada vez más desalineados. Las pequeñas incompatibilidades se volverían constantes. Las relaciones se tornarían artificiales. El sentimiento de pertenencia continuaría disolviéndose, aun sin nuevos saltos. Viajar había sido solo el detonante. La exclusión era permanente. Ante esto, la decisión tomada fue silenciosa y definitiva: el proyecto Ánfora sería clausurado. No se haría ningún anuncio público. Los registros se conservarían únicamente como archivos teóricos sellados, para evitar cualquier reproducción futura. La humanidad seguiría adelante sin el conocimiento práctico del viaje temporal. No por miedo, sino por preservación de la identidad. Los viajeros restantes fueron apartados de funciones críticas. No como castigo, sino como contención. Cuanto menos interfirieran en el curso del presente, menores serían las probabilidades de profundizar su desplazamiento. Pasaron a vivir en los márgenes de su propia civilización, integrados lo suficiente para existir, distantes lo necesario para no generar distorsión. Elías observó esta transición con una claridad dolorosa. Ahora comprendía que ya no existía un regreso al hogar. Cada presente era solo una aproximación. Algunos más cómodos. Otros más ajenos. Todos provisionales. La idea de un hogar fijo había sido destruida en el primer salto, aunque solo ahora fuera plenamente comprendida. El tiempo no había sido violado. Había sido respetado en exceso. Al intentar observarlo sin consecuencias, la humanidad había aprendido que la continuidad exige exclusividad. El ahora solo admite a quienes le pertenecen sin contradicción. Los viajeros cargan demasiadas versiones de sí mismos para ser plenamente aceptados. Con el cierre del proyecto, el mundo comenzó a olvidar. No por borrado forzado, sino por irrelevancia. El futuro se reorganizó en torno a otras prioridades. Surgieron nuevas tecnologías. Antiguas crisis perdieron importancia. El tiempo siguió avanzando, como siempre lo había hecho. Los viajeros permanecieron. Pero como sombras discretas de posibilidades que nunca llegaron a consolidarse. Elías comenzó a registrar recuerdos por su cuenta. No para publicarlos ni para advertir al mundo, sino para preservar algo que el tiempo insistía en diluir. Cada recuerdo escrito era un intento de anclaje, un pequeño gesto contra la corriente inevitable del olvido. Sabía que, tarde o temprano, incluso eso perdería sentido. Aún así, continuó. Porque incluso en un presente que no lo reconocía plenamente, existir era resistir a la disolución total. El proyecto Ánfora había terminado. El viaje en el tiempo había sido abandonado. Pero el efecto persistía. La humanidad había aprendido su lección más difícil: algunos conocimientos no destruyen el mundo, solo hacen imposible habitarlo de la misma manera otra vez. Con el paso de los años, los viajeros restantes se volvieron cada vez más escasos. No porque murieran en mayor número, sino porque dejaron de ser identificables como algo distinto. El desplazamiento acumulado no los borraba de forma abrupta. Los diluía. Poco a poco, su presencia se volvía menos relevante para el tejido del presente.
No causaban rupturas ni generaban acontecimientos. Simplemente dejaban de ocupar posiciones centrales en cualquier cadena causal. El tiempo no los expulsaba. Los volvía invisibles. Elías percibió la etapa final del proceso cuando comenzó a notar que sus acciones no producían consecuencias duraderas. Las decisiones eran absorbidas rápidamente por el flujo normal de los acontecimientos. Los intentos de crear vínculos profundos se deshacían con naturalidad. Era como si el mundo aceptara su existencia solo mientras no exigiera continuidad. Él seguía allí. Pero ya no estaba integrado. Los registros oficiales, cuando mencionaban su nombre, se volvían inconsistentes. Las fechas cambiaban. Las funciones eran atribuidas a otras personas. Las fotografías antiguas persistían, pero dejaban de ser consultadas. No había censura activa. Había indiferencia estructural. El presente avanzaba sin necesidad de acomodarlo. El tiempo había encontrado la solución más eficiente. No eliminar al viajero. Eliminar su relevancia. Otros viajeros experimentaron el mismo destino. Algunos desaparecieron físicamente, absorbidos en presentes incompatibles. Otros permanecieron, viviendo vidas largas y silenciosas, siempre en los márgenes de las decisiones, los acontecimientos y la memoria colectiva. Se convirtieron en habitantes de realidades que no los rechazaban abiertamente, pero tampoco los reconocían por completo. Elías comprendió entonces la regla final. El tiempo permite múltiples pasados. Tolera innumerables futuros. Pero exige exclusividad en el ahora. Quienes cargan demasiadas versiones de sí mismos no pueden ocupar plenamente un presente. La humanidad, sin darse cuenta, fue salvada de un colapso mayor. Al cerrar el proyecto Ánfora, dejó de producir nuevos desplazados. El mundo siguió adelante sin paradojas visibles, sin rupturas históricas, sin conciencia del error evitado. El tiempo mantuvo su estabilidad porque aquellos que lo amenazaban fueron silenciosamente retirados del centro de la realidad. No hubo castigo ejemplar. Hubo olvido. Con el paso de las décadas, la idea del viaje en el tiempo se convirtió en mera ficción especulativa. Las teorías surgían y desaparecían sin tocar jamás el núcleo de lo que había sido descubierto. El conocimiento real fue enterrado no por censura, sino por incompatibilidad. El tiempo no necesitó ocultar la verdad. Bastó con volverla imposible de sostener. Elías envejeció en un mundo que nunca lo expulsó, pero que tampoco lo acogió por completo. Su existencia se convirtió en una nota al pie sin contexto, una variable neutra en un universo que continuaba funcionando perfectamente sin él. Al final, solo quedó una comprensión silenciosa. Los viajeros del tiempo no mueren cuando desaparecen. Simplemente dejan de pertenecer. Y el mayor precio de observar el pasado no es alterar el futuro, es perder, poco a poco, el derecho de existir plenamente en cualquier presente. El viaje en el tiempo funcionó. El regreso también. Pero nunca al mismo ahora. Y quienes cruzaron esa frontera aprendieron la verdad final. El tiempo siempre acepta visitas, pero jamás devuelve el hogar intacto.